Se dice que un demonio soltó un caballo que estaba amarrado en un árbol. El caballo, una vez libre, invadió el terreno del vecino y comenzó a dañar la plantación. La mujer del vecino, cuando vio al caballo haciendo aquello, tomó el arma del marido y mató al caballo. El dueño del caballo supo lo que había sucedido. No aceptó aquello y quiso vengarse. Mató a la mujer del vecino. El campesino, cuando llegó del trabajo y vio a su esposa muerta, fue y mató al dueño del caballo. Luego, cuando los hijos del dueño del caballo llegaron a la casa y vieron a su padre muerto, prendieron fuego a la granja del vecino, y aquello se tornó una guerra. Alguien le preguntó al demonio: ¿qué hiciste tú para que todo esto sucediera? Y él respondió: yo solo solté al caballo. Al leer esta historia, usted se preguntará cómo una cosa tan tonta puede causar una tragedia de esas. Pero si nos ponemos a reflexionar, historias como estas se escuchan en los noticieros. Un conductor, por un simple cierre en el tránsito, discute con otro conductor y la discusión termina en muerte. Y un malentendido entre vecinos termina en agresiones físicas, situaciones que terminaron de forma aterradora, y cuando se evaluaron los motivos, eran insignificantes. Por eso, preste atención. Cuando el corazón del hombre está lejos de Dios, hasta las cosas más insignificantes causan tragedias grandes.